teológica. Ya hemos hecho 7 promociones en Venezuela, reconocido, estamos inscritos ante Justicia y Culto con personal jurídica, registro subalterno. Vamos a fundar la escuela acá en la Florida. Amén. ¿Qué lugar? No sabemos, pero estamos por fundar la escuela acá en la Florida para que, y ya me llamaron de Nueva York, de Texas, de Pensilvania, de muchas partes de estados de los Estados Unidos para que por favor me abran una escuela acá. El problema es el tiempo, tenemos mucho trabajo en Venezuela. Me decía un discípulo de México, estuve en México ahora, me dijo: maestro, ¿por qué usted siempre que va a comenzar sus estudios dice cuántos están preparados para recibir la palabra? ¿Por qué usted siempre hace esa pregunta? Porque parece irónico, contraproducente, que hay gente en la iglesia que no está preparada para recibir la palabra. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos: hay algunas cosas que yo les tengo que decir, pero ustedes no pueden sobrellevar. No es el tiempo de decirlas. Dice Pedro: no, dale, dale de decirlas, que no, dale para afuera. No, es que si te las digo te reviento, Pedro. Mejor no te las digo. 3 años después que Jesús resucita, dice: estas eran las cosas que ustedes no podían entender y que yo no se las podía decir. Que era necesario que el Cristo muriese y resucitase al tercer día. ¿Te diste cuenta, Pedro, que cuando moriste, cuando me entregaron, me negaste con maldición? ¿Cómo será si te hubiese dicho la verdad? Entonces, hay verdades en la iglesia donde hay creyentes que, lamentándolo mucho, no pueden entender, no la van a entender porque no están capacitados para esto. La verdad de Dios es para todos, pero no es de todos. Repito, es para todos, pero no es de todos. ¿Cuánto quisiera Dios que todos asimilásemos lo que Él quiere, lo que Él tiene para nosotros? Santiago dice: recibir la palabra implantada con mansedumbre. 2 términos usted tiene que tomar en cuenta: mansedumbre e implantación. ¿Qué es implantar? No es sembrar ni plantar. Sembrar es agarrar una semillita, meterla en un potecito, eso es sembrar. Salió la matita. Plantar es agarrar la matita y colocarla en un hoyo en la tierra, eso es plantar. Implantar es sacar una planta en lugar de sacar otra. Eso es implantación. ¿Por qué dice con mansedumbre? Porque se necesita ser humilde para reconocer que tuviste 40 años equivocado y que un negrito en 1 hora te diga lo contrario. Hay que ser humilde. Porque la palabra, la verdad de Dios, viene a hacer una implantación en ti. ¿Qué usted quiere decir, maestro? La palabra de Dios viene a sacar el lastre, a sacar la falsa doctrina, la mentira, el engaño, el paradigma, la tradición, la religión, el dogma, el fetichismo, el ocultismo que hay dentro de la iglesia, el catolicismo romano que hay dentro de la iglesia. Y viene con la finalidad de sacar todo eso y colocarse hecha. Pero usted tiene 40 años de teología. Usted tiene 40 años creyendo que es así. Usted tiene 40 años creyendo que usted lo que está creyendo, a la redundancia, es una verdad. Resulta que no es una verdad. Porque usted está llena de tradición. Así se lo enseñó su bisabuelo, su tatarabuelo, sus padres, la religión. Así me lo enseñó mamá, papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Pero ¿quién se sentó a hacer un análisis de lo que le han enseñado hasta dónde eso es una verdad? ¿Quién? Entonces resulta que cuando transmito una verdad, la verdad que te estoy exponiendo choca con el conocimiento que tienes lleno de tradición, porque vienes conociendo cosas que hace mucho se dijeron, pero que no son así, que no son verdades. Entonces hay que ser humilde para reconocer que tuviste 40 años equivocados y que tienes que comenzar de nuevo. Hay que ser humilde. Por eso no todo el mundo está preparado para recibir la palabra. ¿Sabe cuál es nuestro más grande oído? ¿Sabe cuál es nuestro más grande enemigo para ser promovidos en el reino?
La ignorancia. Ignorancia. Ni el diablo, ni el mundo, ni las circunstancias, nada estorba tanto la obra de Dios en la vida de un hombre y de una mujer que la ignorancia. La ignorancia que viene como producto de la falta de conocimiento. Repito, la ignorancia que viene como producto de la falta de conocimiento es como un nido, por ende, donde se anida o habita la falsa doctrina, el engaño, la mentira, el dogma, la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía. Porque ¿cómo puedo distinguir una mentira de una verdad si no conozco la verdad? ¿Cómo puedo yo aquilatar o juzgar, que es un término que significa analizar lo que el hombre me está enseñando si no estoy lleno de verdad, sino de pura tradición? ¿Cómo puedo? Entonces, una persona que en ella habita, que en ella está la ignorancia por falta de conocimiento, en esa ignorancia habita la religión, la tradición, la mentira, el engaño, el paradigma, la falsa doctrina, la tradición. Y para ustedes contar, es fácil de ser manipulada, intimidada, controlada, porque no tiene un sistema de defensa. ¿Por qué no conoce la verdad? Punto. ¿Sí o no, hijo? Entonces estamos graves. Estamos graves porque no se asombra con lo que le voy a decir. El 60% de lo que nosotros nos han enseñado dentro de nuestra iglesia evangélica es falsa doctrina. El 60%. Mi pastor, quien me pastoreó, quien me bautizó, quien me casó y quien me ordenó al ministerio, Ángel Cecilio Bravo, tenía un motivo correcto para enseñarme las cosas que me enseñó, valga la redundancia. Su motivo es correcto, pero lo que me enseñó es mentira. Y hoy se da cuenta que se equivocó. Hoy se dio cuenta que se equivocó. Le voy a decir una sola para que usted más o menos se le prenda el bombillo y usted diga ya hasta dónde hemos llegado allá. Una sola. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús venció al diablo en la cruz? En ninguna parte. Momento, maestro, es que Colosenses dice venciendo los principados y la potestad de los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Perdón, usted me sacó el texto de su contexto, usted me leyó Biblia, usted no analizó esta escritura. Porque la iglesia está llena de gente que leen Biblia, pero no estudian. No toman en cuenta los principios de hermenéutica. No toman en cuenta las reglas de interpretación, los medios de interpretación, los principios de interpretación, las escuelas de interpretación. Simplemente lean y digan lo que está allí. Eso es delincuencia dentro de la iglesia. Porque cuando usted analiza lo que Pablo que escribe en Colosenses 1:15, y venciendo los principados y las potestades, los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, o usted analiza la hilación de pensamiento, Pablo no está hablando de demonios. De los principados y potestades de lo que Pablo está haciendo referencia son los místicos, gnósticos y falsos maestros que querían deber a los colosenses la doctrina. Y Pablo está hablando del Sanedrín. Esos son los principados y potestades de los que Jesús venció en la cruz cumpliendo la ley. Entonces, ¿por qué lo sé yo? Porque la hilación del pensamiento, Pablo dijo, por tanto, o sea, por lo que les acabo de decir, nadie nos juzga en comida, en bebida y en día de reposo. ¿Tienen que ver los demonios con comida, bebida y día de reposo? No, está hablando del Sanedrín. Lo otro, Jesús no podía vencer al diablo en la cruz si primero no vence la muerte. El que escribe en los Hebreos dice, venció al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte, que esto es el diablo. ¿Cómo Jesús venció al diablo? Resucitando de los muertos. Pablo dijo, si Cristo no resucita, van a nuestra predicación. O sea que en la cruz del Calvario tenemos un Cristo que murió vencido, derrotado. Jesús no venció al diablo.
Jesús, Dios lo derrotó, Dios lo venció. El diablo no venció a Jesús en la cruz. No, yo no estoy diciendo eso. Quien venció y quien derrotó a Jesús en la cruz fue Dios mismo, poniéndole tu derrota, ay, tu pecado, tu maldición. Dios lo puso sobre Jesús y murió como un maldito, ¿o no? Es lo que dice la Biblia. Porque escrito está: maldito es que es colgado en un madero. Al que no conoció pecados por nosotros lo hizo pecado. O sea que Dios en la cruz no juzgó a un hombre pecador, juzgó a un hombre lleno de pecado. Porque Jesús no cometió pecado, pero Dios puso pecado sobre él. No se halló pecado en él. Entonces Jesús no murió, Jesús murió en derrota, porque sufrió tu derrota. Jesús murió en pecado, no porque lo haya hecho, sino porque Dios puso tu pecado sobre él. Pero es pecado. Jesús murió enfermo, porque Dios puso tu enfermedad sobre él. ¿Usted está acá? Entonces Jesús no venció al diablo en la cruz. Entonces ya yo tengo que erradicar un poco eso de que Jesús venció al diablo, pues, según lo que dice Colosenses. Colosenses no está hablando de eso, Pablo no está hablando de eso. Ahí tienes la primera falsa doctrina. Otro ejemplo que te voy a dar. Porque hablando en el campo no será tomado, no será dejado. El que es tomado que se va con Cristo. El que es dejado porque se cae de gran tribulación. Eso es al revés. El que es tomado para juicio. El que es dejado para que reine con Cristo en el milenio. Porque en Mateo 24 Jesús no está hablando de la iglesia evangélica. Jesús está hablando del reino. No existía la iglesia cuando Jesús dio el discurso en Mateo 24. No estábamos evangélicos todavía. ¿Cómo Jesús habla de los evangélicos? A ver, ¿cuántos me han preguntado por el perrito que tengo en casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú no me has preguntado por el perro que tengo en casa? Una, maestro, porque no me interesa su perro. Puede ser una. Pero la otra causa puede ser porque yo no sabía que usted tenía un perro. ¿Se acuerda cuando Jesús le pregunta a Pedro, que está en Mateo 24, qué señales habrá para tu venida? ¿Se acuerda de eso, pastor? ¿De qué venida le está preguntando? Si no existe la iglesia evangélica todavía. ¿Cómo le va a estar preguntando Pedro a Jesús por el arrebatamiento de la iglesia si no existe la iglesia? Lo que Jesús le está preguntando a Pedro es la venida para establecer el reino, porque eso era el conocimiento que yo tenía como judío. Quiere decir que toda la respuesta que Jesús da en Mateo 24 tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Porque porque no le preguntaron nada acerca de la iglesia, incluyendo Mateo 25. Porque Mateo 25 es un seguimiento de Mateo 24. Entonces, el rey de los cielos como 10 vírgenes. Si Mateo 25 es un seguimiento de Mateo 24, y en Mateo 24 no se habla de la iglesia, tampoco en Mateo 25 se tiene que hablar de la iglesia. Entonces, ¿quién es las 10 vírgenes? Las 5 insensatas, 5 prudentes. Cuando usted analiza bien la lección de pensamiento, las 5 insensatas, las 5 prudentes, que son las 10 vírgenes, representan un cuadro parabólico de juicio a la que se sometieron la nación de Israel para determinar quiénes no van a reinar con Cristo en el milenio. Que las 10 vírgenes de la iglesia evangélica. ¿Qué te metieron? Falsa doctrina. Ahora hay que ser humilde para reconocer que estás equivocado. ¿Usted está acá? Sí está acá. Por eso la necesidad del maestro. La necesidad de que hayan asistido. ¿Dónde tenemos el problema? ¿Cómo te llamas, hija? ¿Perdón? Dios. ¿Dónde tenemos el problema? En esto. Que se convocan gente para un estudio bíblico y nadie viene, pero que no le digan que vino un cantante o que un concierto cristiano que todo el mundo se llena. Pero esto no les interesa. Entonces Dios le dice a Cristo ahorita mismo en el cielo: ¿qué hacemos con la gente que no quieren aprender? Porque entonces usted viene y le dice: Señor, úsame. Oh Dios mío, úsame. Padre, úsame. Y yo estoy diciendo: yo te quiero usar. El problema es que no tienes capacidad para hacerlo. Porque el que yo te use está bien, pero tienes capacidad. ¿Qué tú quieres? Que te lleven a las naciones a hacer el ridículo si no tienes nada que predicar, no tienes nada que enseñar. Y eso es la falta de ¿qué? De conocimiento. Reinando en una iglesia. Nuestro más grande enemigo. Ahora, escuche bien. Usted ha escuchado Isaías 5:3, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que la falta de conocimiento produce destrucción y cautiverio en un pueblo. Pero usted lo leyó, sí, a su nombre gloria, pero usted no lo sacó en contexto.
Porque no me lee el pasaje completo, que con quien Dios viene hablando son con los sacerdotes. O sea, Dios le dice a los sacerdotes en exhortación: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque ustedes le negaron el conocimiento. Por tanto, como ustedes le negaron el conocimiento, yo los desecho a ustedes en sacerdocio. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios constituyó 5 ministerios para perfeccionar a los santos. 5. Para perfeccionar a los santos. Oiga el motivo: para perfeccionar a los santos. Aquí constituye 5 ministerios. ¿Qué están haciendo los ministerios? Están indagando. El mensaje de nuestros predicadores en la iglesia es polifacético, exegético y sistemático. Polifacético, que no hay un área de la teología que no deje de conocer. Exegético, que no solamente transmita, que no solamente exponga, sino que desglose, enseñe, que forme un carácter. Y lo que no son mensajes que lleguen a las motivaciones, al alma. Que cuando llegas a tu casa, tremendo mensaje de disposición, Petra, tenía que estar. ¿Verdad? Es que habló, no me acuerdo, pero fue bueno. ¿Pasa o no pasa? ¿Qué te dejó el mensaje que lo predijo? Te transmitió, te confrontó, te formó un carácter, te habló del principio del reino, te habló de demandas. No, simplemente repita conmigo, dígale que está a su lado, fuerte el paso por el Señor, Cristo de júbilo, Cristo de guerra, basura, que no te faltan los mensajes. Exegético, que tenga que transmitir. Polifacético, que no haya un área de la escritura que debe de conocer. Y sistemático, que tenga una relación de pensamiento, que tenga cabeza y tenga cola y tenga pie, un cuerpo, que cuando el hombre termine digo: wow, qué mensaje, qué formación, cómo traza el hombre, pero cómo viene hablando de la palabra. Y no que cuando termine que no sé lo que pienso decir, porque digo tantas cosas, cuento de todo el mundo, hablo de la suegra, hablo de todo el mundo, no digo nada. Yo lo considero una falta de respeto. Que usted venga y se siente 3 horas en una escuela dominical, pero su pastor no le diga nada. Una falta de respeto. Eso está mal. Entonces, aunado a eso, tenemos la delincuencia, porque si yo soy el pastor de esta congregación y yo le digo a mi hermana: usted va a traer una lectura de la palabra, pero tiene que tener la capacidad no solamente para leerla, sino para exponerla y explicar lo que va a leer. Eso de que yo me subo en el púlpito, lo que el pastor hizo es aparte, no tengo nada, eso no estoy en contra de lo que él hizo. Pero que usted suba al púlpito y lea la Biblia solamente para ocupar un espacio en un culto, para decir que le hicimos culto a Dios, es delincuencia. Porque si usted me va a leer, usted me va a explicar lo que me leyó, porque usted tiene capacidad para explicar eso, si no, no lea nada. Me falta respeto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un lugar como un quirófano. Un quirófano es un lugar para un carnicero. Un quirófano es un lugar para profesionales en la medicina. Para el cirujano, el asistente, enfermeros, anestesiólogos, instrumentistas, gentes que sean profesionales, tiene un lugar en un quirófano. Porque vamos a hacer una incisión sobre un cuerpo para hacer una operación, trasplante A, B. Usted lo van a operar de corazón abierto, por decir algo. Usted está en la cama, no está anestesiado. Están esperando el cirujano de corazón abierto. Están todos los médicos reunidos ahí. Usted está acostadito, de pronto usted ve que viene alguien leyendo un manual que diga cómo operar del corazón. ¿Y quién es ese? Ese es el que te va a operar. Y porque él lee el manual, no sabe lo que va a hacer, pero él va a tratar con el manual a ver qué hace. ¿Usted cree que está bien? ¿Te da alguien te operar? Entonces, ¿cómo usted se congrega en una iglesia donde el hombre no tiene nada que darle? Donde no hay palabra. Porque el hombre pasa todo el día trabajando, toda la semana, y el domingo que le viene a dar un mensaje enlatado, sacado de Google. Eso no puede ser. Esto tenemos que combatirlo. Ese es el dolor más grande en mi vida como maestro, que a diario lo hago, a diario lo vivo, a diario lo paso. Gallardo, aquí hay gente, yo no oigo a nadie allá. Aleluya. ¿Ustedes están acá? Sí, están acá.
Búsquese la segunda carta que el apóstol Pedro escribe. En el capítulo 1, del verso 13 en adelante, dice, oiga el pensamiento de Pablo, lo que Pablo está transmitiendo acá en el asunto. De Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oído. Presta atención a esto. Oiga esta verdad. Oiga. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. Eso lo dice la ¿qué? La Casidora de Reina. Pero ¿sabe cómo dice el texto en el griego? Si todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las virtudes que acabo de nombrar, que están arriba, de añadir a la fe virtud, a la virtud de vida propia. Si todas estas cosas están en vosotros, el que escribe lo que dice esto, no te dejarán ser un delincuente en el cuerpo de Cristo. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, o segunda, debo decir, segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11. Oído. Nadie, metas esto en el espíritu, nadie nace con propósito. Nadie. La Biblia en ninguna parte dice que usted nació con propósito. Lo que sí dice la Biblia es que usted nació para un propósito. Porque fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Porque no te había engendrado tu padre y te había concebido tu madre cuando yo te hice para que fueras profeta para las naciones. Entonces aquí tenemos una mujer que Dios la trajo a la iglesia para un propósito, pero en el tiempo que tiene en la iglesia no sabe para qué Dios la llamó. Es un delincuente. Porque una cosa es que Dios te llamó para un propósito y tú descubres para qué Dios te llamó, trabajas en pro a eso, te preparas para eso. Entonces tenemos en la iglesia gente con propósito. Otra cosa. O sea, ¿qué tiempo tienes tú en la iglesia? Yo tengo 15 años, maestro. ¿Para qué Dios te llamó? No lo sé, tú eres un delincuente. Porque si tú no sabes para qué Dios te llamó, tú eres un delincuente dentro de la iglesia. Un vago, delinque, estás tirando golpes al aire, estás a la aventura, estás a tienta, estás para rellenar un culto a su nombre de gloria. Levantas manos, levantas estandarte, levantas bandera, diezmo, ofrendas, pero para Dios no tiene sentido nada de lo que haces, porque tú no sabes para qué Él te llamó. Estamos mal. Estamos mal.
Porque tú estás desenvolviéndote dentro de la obra de Dios, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Que son dos cosas diferentes. Usted puede estar 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hizo la voluntad de Dios. Ajá. Y cuando llegue al cielo, el Señor te va a decir, dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Y les presenta los 40 años que tuviste en la iglesia, y Jesús te va a decir, eso fue lo que tú hiciste. Esto es lo que yo te mandé a hacer. Pero es que esta es tu obra. Sí, tuviste 40 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Porque no creas que porque te resultó lo que estaba haciendo, yo estaba contigo. Es causa y efecto. Puede traer resultados las cosas que hacen bajo la manipulación, la intimidación, el control, la mentira, la falsa doctrina, el engaño. Todo tiene resultados, pero yo no estoy allí. Esto es importante entenderlo. Yo no, ¿sabe qué es tremendo esto? Escuche esto. Un anciano ya de 99 años está muriendo. Me la acerco, le digo, señor Pedro, señor Pedro, usted se está muriendo, usted ya va a partir de este mundo. ¿Usted quiere aceptar el plan de salvación? Jesús murió por usted en la cruz, hizo acto de redención, remisión, movilización, lo llevó a un estado de regeneración. Usted no tiene necesidad de perderse. ¿Usted quiere aceptar al plan de salvación? Sí. Acepta el plan de salvación, se salvó. Amén. Pero no tiene galardones. ¿Por qué? Porque no hizo nada para Dios. Porque se aceptó el plan de salvación, está muriendo. Punto. No tiene galardones. Se salvó, sí, llega al cielo, ¿qué tal? No, tú no tienes nada aquí. Mira, no hiciste nada. No hay galardones. ¿Eso es razonable o no? ¿Es razonable o no? Sí. ¿Es aceptable o no, pastor? Sí. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Hay que aceptarlo porque el viejito se murió siendo viejito. No le dio tiempo de entregar su juventud al Señor. No acumuló, no hizo nada. Pues se murió, ya. ¿Eso es aceptable o no es aceptable, hermana? ¿Sí o no? Sí, ya. Lo que no es aceptable es que él tiene toda la vida en Dios y se muere y tampoco tiene galardones porque nunca hizo nada para Dios. Eso es lo que no es aceptable. Eso no es aceptable. Porque que el anciano se murió y aceptó el plan de salvación, ya muriendo, bueno, está bien, entiendo. ¿Qué galardón le va a tener si no hizo nada? Pero chico, el que tú pasaste 60 años en la iglesia y nunca hiciste nada, y te mueres no tenés galardón, no hiciste nada, porque fuiste un delincuente. Delincuente en cuanto a que no conociste el propósito de Dios para ti. Por eso hay gente que en la iglesia que cuando se muera, en la lápida no le van a poner que en paz descansa, sino que sigue descansando en paz. Yo nunca he hecho nada. Que sigue descansando en paz. Yo nunca he hecho nada. ¿Para qué? ¿Qué va a descansar si nunca he hecho nada? Que sigue descansando. Ahora, lo que le estoy presentando es serio. Esto no es pan de piquito. En Venezuela decimos se acabó el pan de piquito, Dios no tiene panadería, Dios tiene reino. Se acabó la guachafa dentro de la iglesia. Oye, yo voy a descubrir para qué Dios me tiene, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y después de descubrir eso, voy a prepararme para eso. Voy a instruirme, voy a estudiar, voy a comprar un material didáctico que me pueda ayudar. Traje libro La Fuerza de la Justicia, ahí está el libro. Pero ¿quién se lo lleva? ¿Quién se interesa en el libro? Nadie. ¿Qué? Sí, está bien el libro, su nombre gloria, pero por un dito, ¿quién se interesa en el libro? ¿Quién se interesa en invertir en un libro, en comprar un diccionario bíblico? No, pero no pongo una venta de empanadas y de guarapo limón, que todo el mundo se la llena a la tribu, porque no llega a la gente, come, pero ¿quién alimenta el espíritu? Aleluya. O sea, eso a mí no me interesa. Dale. Entonces Dios le dice a Cristo cómo podemos llevar a cabo nuestro reino o la obra en ese tipo de personas cuando nos interesa para prepararse para el mismo.
Escuche bien esto. No se lo olvide nunca esto. Tus dones y tus talentos te llevarán a donde tu carácter te sostenga. Te lo vuelvo a repetir. Tus dones y tus talentos te llevarán a donde tu carácter te sostenga. Punto. Pablo era apóstol. Pedro era apóstol. Amén. Pero a quien Dios mandó al Areópago fue Pablo, porque Pedro no tenía el conocimiento que tenía Pablo. Observe usted que el don ministerial no te garantiza el éxito. Lo que te garantiza el éxito es la capacidad que tienes para desarrollar el don. Entonces, mientras más conozcas, y mientras más formes un carácter, y mientras más apliques, mientras más vivas en el conocimiento de Dios, más Dios te va a promover. Dios más te va a llevar. Dios más te va a usar. Hay más manifestación, hay más unción, hay más poder, hay manifestación del Espíritu, del conocimiento. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es? ¿Cuál es la idea del maestro? O sea, ¿qué es lo que yo quiero a usted presentarle? No un mensaje para que usted salga diciendo que Dios me usa. A mí no me interesa que usted me diga eso. Yo sé que Dios me usa. O sea, usted no me lo tiene que decir, porque Él me llamó fue para usarme, no para guardarme. Maestro, Dios lo usó. No me interesa eso, no me diga eso. Lo que me interesa es cuánto captaste de lo que te enseñé, cuánto vas a vivir, cuánto vas a caminar en eso. Jonathan Edwards tiró un mensaje, pero matademonio. Y se acercó un feligrés bajando del púlpito, tremendo mensaje, cómo Dios lo usó, cómo Dios lo usa grandemente. Wow, qué unción, cómo usted emana de la unción, el conocimiento que usted tiene, esa sabiduría, esa destreza para transmitir el mensaje. Oh, Dios le bendiga, lo felicito, tremendo mensaje. Y le dice Jonathan Edwards, gracias, porque es el segundo que me lo dice. Y dice el feligrés, ¿el segundo? Pero yo no vi que nadie se le acercara. No, que ya el diablo me lo había dicho ya. Porque eso es la tarea del diablo, acercarte a gente que te diga lo bien, que tú sabes. No, a mí no me interesa que usted me diga. Me interesa es que me corrija los errores. Y si me quiere estimular, hágalo. Por un estímulo, maestro, Dios lo usa, gracias. Para adelante, sigue adelante, maestro. No entiendo un estímulo, también lo agradezco, tranquilo. Más una corrección. Pero ¿cuál es la idea? Formar un carácter. Mire, escuche esto. De esto se trata el asunto.